Entonces, aviso para los que están en línea. Acabo de iniciar la reunión y pues tenemos 40 minutos. Entonces, ya son las 11:15. Entonces, si se acaba o se corta la reunión, ahí le vamos a dejar, ya no hay que volvernos a conectar para que los que están aquí tienen que ir a las otras instalaciones, pues alcancen a llegar, ¿sale? Entonces, por si se llega a cortar, ahí la dejamos. Ya no hay que volvernos a conectar, porque van a ser unos minutitos, pues que ya no tiene caso volvernos a conectar, ¿sale? Entonces, vámonos con lo siguiente. Ya vimos las acotaciones, la trama, y vámonos con unos elementos que debe de tener, que son los elementos heterogéneos, pero que son aquellos que de igual forma los vamos a poder observar únicamente en la puesta en escena. Esto quiere decir que estos elementos a la hora que yo lea el texto, pues no los voy a poder observar. Y entonces hablamos de la escenografía, la iluminación, la música y vestuario que representan el lenguaje teatral. Entonces vuelvo a repetir, estos elementos heterogéneos, aunque están expresados en el texto dramático, porque el dramaturgo mediante las acotaciones, ¿verdad que mediante las acotaciones me da todos estos elementos? Me va a ir diciendo qué tipo de música quiere que se escuche, si hay que prestarle atención en cuanto a la iluminación con algún personaje, qué tipo de vestuario va a tener cada personaje, en qué escenario se va a llevar a cabo, si en un planeta, si en un cuarto, si en la calle, si en el mercadito, si en la plaza comercial. Entonces, sí están expresados en el texto dramático de forma escrita, pero no los puedo observar sino hasta que se ponen en escena. Por eso dicen que son parte del lenguaje teatral, cuando ya este texto se lleva a la escena. Y los otros dos elementos que tenemos, pues es el espacio y el tiempo, ¿cierto? En el espacio no hay pierde, pues es donde se llevan a cabo los hechos. Ojo, y no vayan a poner ahí, si es que van a una obra, en el espacio no va a ser el teatro donde está sucediendo la obra, es la historia donde se me está contando. Ajá. Y es igual que en el texto dramático, ya mencioné algunos, en un castillo, específicamente en el calabozo del castillo, entonces la escenografía va a ir de acuerdo a lo que se quiera ambientar. Y tenemos el tiempo. Vamos a necesitar 3 tipos de tiempo dentro de la historia. El primer tiempo, pues, es el de época, que es el que se da demasiado en los textos narrativos y dramáticos, que es en qué época o qué momento histórico están sucediendo los hechos. Y eso es bien importante saberlo, identificar, lo que les decía, la parte de decir, esta historia está inspirada o está sucediendo durante la Segunda Guerra Mundial, o está sucediendo en los años 1800, porque me ayuda a comprender mucho del contexto que se está viviendo. Si yo no identifico que la obra está sucediendo en los 1800 y salen puras mujeres con vestidos zampones, pues la pregunta sería, ¿y por qué se visten así, no? Entonces, entender en qué época está sucediendo, en qué momento histórico está sucediendo. Y luego tenemos el tiempo objetivo, que es el tiempo que duran los hechos. Es decir, mira, este texto dramático me está contando una guerra. ¿Cuánto tiempo está durando esta guerra?
¿Cuánto duró? Ah, pues por la obra identifiqué que duró años. O duró un día. Y luego tenemos el tiempo subjetivo, que es el tiempo que puede ir pasando en la mente de los personajes. Ajá. Entonces los personajes pueden evocar recuerdos. Entonces es ese tiempo, ¿no? En el que el personaje tiene en su mente. Evocar recuerdos, sueños o anticipaciones. Ajá, que las anticipaciones pues es eso que va a ocurrir en el futuro, pero ahorita en el presente pues lo ando medio pensando. Uh-huh. Y el último elemento que nos falta ver es a los personajes, ¿cierto? Entonces, eh, bien importante, vamos a ver una clasificación de personajes muy del texto dramático, pero, para que ahí le pongan en sus notas, a los personajes dentro del texto dramático se les puede clasificar como en el texto narrativo, que ya los vimos, ¿cierto? Y les digo, hagan la notación porque no se los puse en la presentación, pero ya tienen ustedes la clasificación de los personajes en el texto narrativo, ¿cierto? Lo vimos hace, creo que la semana pasada o hace 2 semanas. Vimos cómo es que se clasifican los personajes en el texto narrativo. Entonces, saber que dentro del texto dramático, la clasificación que voy a presentar no está en el texto narrativo, pero si no los clasifico como viene en esta diapositiva, los puedo clasificar como al texto dramático para hacer un recordatorio. Teníamos la primera clasificación, principales, secundarios y terciarios. ¿Se acuerdan de esa? Luego teníamos otro de acuerdo a su complejidad, a qué tanto me presentan y me desarrollan al personaje, que era personajes redondos o planos. Los redondos, los que me describen demasiado y conozco demasiado de sus personajes. Los planos, pues los que no me describen tanto y que siempre tienen el mismo comportamiento en la historia. Y pues la parte del protagonista y antagonista. Entonces, así los puedo clasificar, pero también tenemos esta clasificación que podemos ver que puede ser una mezcla de todo un poquito, pero vamos a tener 2 tipos de personajes que no hemos mencionado, que son los colectivos y los alegóricos. A los protagonistas ya lo hemos mencionado, al antagonista también y a los secundarios también. Pero los colectivos y alegóricos no los hemos mencionado. Entonces, protagonista, ya sabemos, es el personaje más importante. La historia gira en torno a este personaje. ¿Ah? Se nos cuenta su historia. Es el personaje que tiene que vencer los obstáculos para alcanzar el objetivo. Analizando un poquito Romeo y Julieta, pues obviamente de entrada con el nombre ya sé quiénes van a ser los protagonistas, ¿cierto? Romeo y Julieta, y todo el texto dramático de Romeo y Julieta gira en torno a sus historias de amor. ¿Ah? Luego tenemos los antagonistas, que son esos personajes que se oponen al objetivo que tiene el protagonista o los protagonistas. En este caso, pues, si conocemos un poco la historia de Romeo y Julieta, pues es un poco como nos lo dice la canción de Selena, es un amor prohibido. Y tenemos a los antagonistas, que es la familia de Romeo y la familia de Julieta. Ajá. Los Montesco y los Capuleto, que tuvieron por ahí un problema y entonces, pues esa familia me cae mal y cómo vas a andar con el hijo de ellos. Y que son los que van poniendo los objetivos para que los obstáculos para que Romeo y Julieta terminen juntos y felices. Luego tenemos los personajes secundarios, pues que son aquellos personajes que tienen presencia en la obra, pero no me representan ninguna de estas 2 fuerzas
del conflicto. ¿Quiénes son mis dos fuerzas del conflicto? Mi protagonista y mi antagonista, ¿cierto? Que son los que traen el conflicto. Entonces, todos los demás personajes que no me representen estas fuerzas de conflicto van a ser de tipo secundario. Entonces, todo personaje que aparezca en mi texto dramático y no sea ni mi protagonista y no sea ni mi antagonista, entonces lo vamos a clasificar como secundario. Ahora sí, vámonos a los colectivos. ¿Qué tenemos en el personaje colectivo? Pues es un personaje singular, esto quiere decir que es una sola persona, pero que esta persona dentro del relato representa a un grupo de personas. ¿Cómo pudiera ser? Pues imagínense en la vida cotidiana. Es como si aquí en el salón tuviéramos un representante de grupo. Entonces, es una persona singular, ¿cierto? Pero que va a hablar por todos. Ajá, entonces es este personaje que es un singular, es una persona, pero que dentro del relato representa a muchas personas, a un grupo de personas. Y luego tenemos los alegóricos, que son muy característicos del texto dramático, que son personajes que me representan a cosas abstractas, ¿ajá? Que no son personas. ¿Cómo puede ser? La muerte. La muerte no es una persona, pero a través de un personaje lo puedo representar, ¿sí o no? Por ejemplo, hay muchos textos dramáticos que abordan el tema de los 7 pecados capitales y mediante un personaje me representan a la gula, a la avaricia. ¿Qué otro pecado capital hay? La gula, la avaricia, la envidia. Entonces, los representan, siendo que no es una persona, es un concepto abstracto, pero que se puede representar mediante un personaje. Otro ejemplo puede ser a lo mejor un texto dramático que me hable de las 4 estaciones del año y entonces tengo de personajes primavera, verano, otoño e invierno, que no son personas, pero son cosas abstractas que a través de un personaje y dándole ciertas características dentro de su vestuario y su forma de ser, puedo representar a la primavera, verano, otoño e invierno. Esos son los personajes alegóricos, ¿ah? Cuando a través de un personaje yo represento una cosa abstracta. Entonces, dentro del texto dramático se puede. Entonces, vuelvo a mencionar para que no se les olvide. A su vez, tengo esta clasificación, pero a su vez puedo utilizar las clasificaciones del texto narrativo que ya habíamos visto y que hace rato mencioné para recordarlas. Y yo les mencionaba que hay géneros dentro del texto dramático. De hecho, cada texto tiene sus propios géneros. Texto narrativo, habíamos ya mencionado, creo que sí mencionamos, que está el cuento, la novela, la fábula, el mito, la leyenda. Esos 5 son géneros del texto narrativo. Quiere decir que si yo leo una fábula, ¿qué tipo de texto estoy leyendo? Un texto narrativo. Ajá. Entra dentro de los textos narrativos y el género es fábula. Y que la fábula
dentro del texto narrativo tiene sus propias características. Una de ellas muy marcada, pues es el dejar una moraleja, ¿cierto? Luego tenemos el texto lírico, y dentro del texto lírico también tenemos sus géneros, como lo puede ser la oda, el soneto, el romance, la copla. Entonces, nuevamente, cada uno de estos va a tener sus propias características dentro del texto lírico para yo decir esto es un romance o esto es una copla. Y entonces, ¿qué géneros vamos a tener dentro del texto dramático? Tenemos un total de 3. ¿No quiere avanzar? Ahí está. Que es la tragedia, la comedia y el drama. ¿En qué consiste la tragedia o qué característica debe de tener la historia para yo decir esto que estoy leyendo es una tragedia? Pues nos dice aquí que nuestro héroe, nuestro protagonista, pues padece las consecuencias de una lucha que puede ser real o simbólica. Esto quiere decir que no necesariamente pues, tiene que andarse agarrando a balazos con alguien porque es una lucha, sino que puede ser una lucha pues simbólica, ¿no? Que podríamos decir lo que vivió Romeo y Julieta, no se agarraron a golpes con sus papás, pero es una lucha simbólica para poder estar juntos, ¿no? Nos dice que es vencido frente a su incapacidad de superar las fuerzas que los avasallan. Entonces, en este caso, pues nuestro héroe no sale victorioso. A nuestro héroe no le alcanza para vencer a su opositor u opositores. Entonces, no le alcanza. No le alcanza y entonces pues el desenlace evidentemente no va a ser feliz. El ejemplo pues vendría siendo Romeo y Julieta, ¿no? Pues no les alcanzó para hacer que sus familiares cambiaran de idea y pues terminaron ahí como en un suicidio, ¿no? Nos dice que tiene un desenlace fatal y que las características que van a rodear a todo este texto dramático, pues siempre va a estar presente el horror, la desgracia y la muerte. Luego tenemos la comedia, que vendrá siendo un poco lo contrario a la tragedia, que es donde todo es pura risa, ¿no? Entonces, lo que busca este género es transmitir al espectador, pues es diversión, alegría. Entonces tiende a la comedia. Nos dice aquí que lo hace
tiende a sacar como escenas con caprichos, con extravagancias. Muchas veces la comedia surge de reírnos de eso, que a veces nos parece muy normal, ¿no? Entonces, hay veces que las extravagancias crean comedia, reírnos de esas cuestiones que hasta cierto punto consideramos normales, pero que si ya las vemos desde otro punto, dices, híjole, no, es que sí me veía bien ridículo, ¿no? Entonces, y nos dice que generalmente presentan un desenlace festivo. Entonces, ahí todo es felicidad, todo es risa, entonces busca generar en el espectador, pues la risa, que vendría siendo todo lo contrario a la tragedia. Y tenemos pues un intermedio que vendría siendo el drama, donde te doy un poquito de los dos y donde no necesariamente el final tiene que ser fatalista, sino que aquí nuestro protagonista sí puede vencer a la parte opositora y tener un desenlace feliz. Entonces, sí que vamos a tener un conflicto serio, que casi siempre es un juego de valores. Cuando hablamos de un juego de valores es cuando se pone en juego mi dignidad, mi honestidad, mi valentía. Yo voy a tratar de defender mi valor. Y aquí dice amor, honradez o dignidad. Y nos dice que, pues en este caso, nuestro protagonista va a tener un triunfo moral. Esto quiere decir que pudo defender su amor y ganó sobre todo, o su honradez o su dignidad. Y vamos a ver, pues, algunos ejemplos para concluir el texto dramático, algunos ejemplos que podemos encontrar en la literatura clásica y de los más relevantes dentro del texto dramático. Tenemos el ya mencionado durante toda la clase, Romeo y Julieta, escrito por William Shakespeare. Creo que ya todos sabemos de qué va la historia, pues de un amor prohibido entre Romeo y Julieta y que termina pues en tragedia. Luego tenemos Hamlet, que también es escrito por William Shakespeare. ¿Qué es importante de Hamlet o de qué va la historia? Lo más seguro es que muchos de ustedes ya conozcan la historia de Hamlet porque hay una película de Disney que está inspirada en la historia de Hamlet, que es el Rey León. ¿De qué va Hamlet? Pues de un rey que tiene a su hermano, que le tiene envidia y entonces dice, pues lo voy a matar para yo ser el rey. Está también el hijo de por medio, que lleno de venganza y de odio hacia su tío, pues va a pelear el trono y enfrenta a su tío, que básicamente pues, es la historia entre Mufasa, Scar y Simba. Entonces, el Rey León está inspirado en la historia de Hamlet, de William Shakespeare. Luego tenemos Sueño de una noche de verano, también de William Shakespeare. Entonces, son de las 3 obras más importantes dentro del texto dramático. Entonces, bien importante considerar como uno de los mayores exponentes dentro del texto dramático, pues a William Shakespeare.
Y pues, ¿de qué va la historia? Pues tenemos aquí que es la historia de pues, unos amantes, pero dentro de un mundo de fantasía, ajá, donde pues vamos a tener hadas y todo eso que rodea la fantasía va a estar presente en este texto. Y por último tenemos la casa de Bernarda de Alba, que es de Fernando García Lorca, del que vimos hace ratito. Y pues básicamente la trama es, se nos cuenta la historia de el duelo que vive Bernarda Alba al fallecer su esposo y quedar viuda, y la relación que va manteniendo con sus 5 hijas. Entonces, tenemos ahí algunos ejemplos. Creo que nos quedan unos minutitos. ¿Qué vamos a hacer en estos minutitos? Pues lo que vamos a hacer es trabajar con el texto que les presenté hace rato. Se los voy a compartir a los que están en línea. Y déjenme, acá se los comparto los en, no sé qué hice. Ya sé qué hice. Sí, ya sé qué hice. Y a un botón que no debía y me refresco la pestaña. ¿Qué vamos a hacer? Para que sepan lo que van a hacer antes de leer el texto. Entonces, bien importante, siempre que en sus exámenes les presenten un texto, primero lean las preguntas. ¿Qué se les va a preguntar del texto? Y luego ya leo el texto. ¿Qué vamos a hacer con el texto? Pues necesito que me identifiquen los personajes, algunas acotaciones, el espacio donde está sucediendo, el tiempo, que aunque no me diga cuánto dura, ustedes calculen cuánto tiempo se va a llevar la escena y de qué va la trama. Entonces, voy a regresar al texto para que lo empiecen a leer. Ya sé lo que tengo que identificar, ¿cierto? Ah, raza, Con apague eso su vamos a micrófono. leer el texto. Ahí está. Ahí voy, espérenme tantito. Maestra, ¿se lo vamos a copiar? No, no hay que copiarlo, solo hay que leerlo y identificar a los personajes, algunas acotaciones, que más era el espacio, tiempo y la trama del texto. ¿De qué va la historia? Entonces, vamos viendo. Personajes, bien fácil, ¿cierto? ¿Quién es? Novio y madre. Entonces ahí, personajes, novio y madre. Después que venían
Espacio, ¿dónde está sucediendo eso? ¿Dónde pretende suceder eso? Una habitación pintada de amarillo, ¿cierto? Ahí viene en una acotación. También venía acotaciones, entonces si pusieron eso en una acotación, es cierto. Si pusieron entrando, va a salir, riendo, entre riéndose y buscándola y bajando la cabeza, todo eso son acotaciones. Tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que se haya llevado esta pequeña conversación? Pues minutos, ¿no? Y por último, la trama. ¿Logramos identificar un poco la trama de la historia? ¿De qué va? ¿O no? Pues por ahí tenemos una conversación entre la madre y el novio. Y a grandes rasgos podemos ver que el novio a fuerza se quiere llevar una navaja, ¿no? Es un poco la trama vendría siendo pues que la madre ve como todo mal en las armas, ¿cierto? Entonces, bien importante aquí, la trama también depende de qué punto de vista lo observemos. Con esto quiero llegar a que el texto dramático también es subjetivo. Esto quiere decir que la interpretación que le demos cada uno de nosotros va a depender de lo que, de mi persona. Lo que yo identifico como trama, a lo mejor otra persona no lo identifica como trama, porque yo pienso distinto a esa persona y la forma en la que lo interpreto va a ser distinto. Entonces, considerar que, volver a mencionar, que los textos literarios son textos subjetivos, donde sí entra en juego la subjetividad, los sentimientos y emociones que yo tengo a la hora de leer el texto, cosa que no sucede con otros textos que hemos visto en otras materias, como es el texto científico. En el texto científico no puede haber sentimientos ni emociones y es un texto que está pensado para que todos aquí leamos el mismo texto y le demos la misma interpretación. El texto literario, como es el narrativo, lírico o dramático, está pensado desde la parte subjetiva donde por más que leamos el mismo texto, cada uno de nosotros le podemos dar una propia interpretación. ¿Ah? O sea que no está sujeto a que únicamente tiene una sola interpretación, sino que la interpretación va a ir variando de acuerdo a la persona que vaya leyendo el texto. Y ¿qué más? Con esto terminamos el texto dramático. Únicamente nos queda uno de los textos literarios que viene en su libro, que es el texto ensayístico. Entonces, básicamente, pues son ensayos. Vamos a ver la estructura, qué elementos tiene y todo eso que me ayuda a diferenciar a cada tipo de texto literario que hemos visto. Solo nos queda el texto ensayístico por ver. Con esto terminamos el texto dramático. Ya vimos todo lo que teníamos que ver del texto dramático. Espero que con esto que les compartí, esta imagen que estamos viendo ahorita, visualmente quede claro cómo es que se ve un texto dramático y que ustedes vayan haciendo la comparativa con los otros textos que hemos visto y decir, evidentemente, visualmente no se ve igual que un texto narrativo ni que un poema y que vayan diciendo, tiene razón la maestra, visualmente de entrada yo los puedo identificar fácil, sin necesidad de tener que leer y buscar los elementos de cada uno para clasificarlo como narrativo, como lírico o como dramático, sino que visualmente de entrada yo puedo decir, este es un texto dramático, este es un texto narrativo o este es un texto lírico. Ajá. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí, faltan 10 minutos para los que estamos aquí, alcancen a llegar allá por si tienen su capacitación del otro lado.
También para los que están en línea y toman su capacitación en línea, pues para que se despejen un rato, se distraigan un rato. Y nos vemos la próxima semana para terminar con el texto ensayístico y terminar de la otra materia, de ver la parte de ciencia y tecnología, ¿sale? Esta semana esténse pendientes porque yo creo que ahora sí ya las clases quedan para esta semana y las presentaciones, ¿sale? Para que ahí estén pendientes de su plataforma. Entonces, de nada, que les vaya bien a los que están en línea. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, maestra. De nada. Bonito día. Igualmente. Está muy guapa. Les vaya bien.